Los pocos que consiguen reproducirse quedan agotados y dan por terminada su aportación como padres. Se separan de las hembras delegando en ellas todo el trabajo de cuidar a las crías. Lo cierto es que este sistema se retroalimenta a sí mismo. Esta hembra de ballena franca no podrá quejarse de que su hijo macho se parezca a su padre, porque ella misma lo eligió. Atractivo, enorme, capaz de dar saltos increíbles, pero un cero absoluto en colaboración familiar. Tanto esta hembra como el macho que copuló con ella han aportado el 50% cada uno del material genético del ballenato. Entonces el macho le pasa a la hembra la factura del tiempo y esfuerzo que invirtió en luchar contra sus rivales y vencer. Según este pacto biológico, ella debe ahora pagar caros los genes de un triunfador, cargando con el cuidado y crianza del hijo de ambos. La ballena franca austral, o ballena vasca del sur, tiene una cría cada 3 años. Aquí, en las aguas protegidas de Península Valdés, en Argentina, los ballenatos aprenden de sus madres diversas técnicas antes de que ambos tengan que regresar a mar abierto, donde se encuentra la comida. Hasta que la cría tenga unos 6 meses de edad, la madre no comerá nada, porque estas aguas someras no contienen el plancton necesario para ella. Pero el hecho de que algunas hembras de mamíferos estén tanto tiempo al cuidado de sus cachorros hace que durante ese periodo no se apareen con los machos. Y alguno de ellos puede perder la paciencia y caer en la tentación de matar a los cachorros para que la madre entre de nuevo en celo. Esta hembra de oso grizzly no solo tiene que criar sola a sus esbardos, sino que debe hacerlo evitando todo contacto con los machos adultos que merodean por la zona, y en esta parte de Alaska son muchos. La madre va a enseñar a sus pequeños dónde y cómo buscar comida, quiénes son sus enemigos y cuál es el modo de vida de un grizzly. Mientras tanto, los grandes machos solitarios de hasta 600 kilos de peso ansían encontrar hembras dispuestas a aparearse, y si no lo están, ellos saben qué hacer para conseguirlo. A pesar de lo que pueda parecer, la vida de estos cachorros no será nada fácil si son machos. Desde que su madre deje de defenderlos pasarán por un infierno. Tendrán que competir con los grandes y solo los más fuertes triunfarán. Mientras tanto podrán disfrutar de una de las infancias más felices del reino animal. A los osos les encanta jugar. Uno de los sistemas más comunes de reproducción entre los mamíferos es el harén. Este macho de impala es el único autorizado para copular con todas las hembras de su rebaño, pero su vida mientras es jefe está regida por el estrés continuo. La totalidad de los pequeños son hijos suyos y algún día uno de ellos le quitará el puesto. Él produce millones de espermatozoides cada día y es capaz de dejar preñadas a todas las hembras en poco tiempo. Sin embargo, ellas solo pueden tener un hijo cada vez. A cambio, todas las hembras copulan y procrean, mientras solo algunos de los machos lo consiguen y a un alto precio. Ser macho no es tan fácil como parece a simple vista. Para estos emúes de Australia, la cuestión es muy distinta. Como son aves, las hembras no tienen por qué cargar con el embrión en sus cuerpos como lo hacían las hembras de impala. Pueden dejar a sus futuros hijos perfectamente protegidos en forma de huevos para que los cuide su padre. Él construyó el nido e incubará los huevos sin comer ni beber durante 56 días.
Casi siempre las hembras se marchan a copular con otros machos, pero algunas se quedan a defenderlos mientras incuban. Cuando los pollos salgan del cascarón, el macho estará con ellos los siguientes 7 meses. Sin duda, un padre entregado. Pero el máximo ejemplo de la hembra liberada lo protagoniza este animal, el talégalo cabecirrojo australiano. Se trata de un pariente de los pavos y gallos de monte, cuyo macho construye un nido de hasta 4 toneladas de peso, acumulando materia vegetal en un montón de 1 metro de altura. Las hembras acuden al enorme nido y, tras aparearse con el dueño, entierran en él los huevos antes de marcharse para siempre. Varias hembras ponen en el mismo nido y el macho queda al cuidado de todas las puestas. Lo más curioso es que la descomposición de este montón de hojas muertas produce el calor suficiente para incubar los huevos. El macho se encarga de quitar o poner maleza para mantener la temperatura constante entre los 30 y los 35 grados centígrados. Metiendo la cabeza, su pico y lengua actúan como un termómetro que le indica qué debe hacer. Las hembras, entre tanto, se alimentan absolutamente ajenas al futuro de sus hijos. Amanece en esta aldea al norte de Laos, muy cerca de la frontera con China. Los Ekor son un pueblo de agricultores de subsistencia como tantos otros en el mundo. Desde primeras horas de la mañana, todas las personas que están trabajando son mujeres. Cargan el agua desde kilómetros, muelen el arroz, cuidan de los niños y además van elegantemente ataviadas con el traje tradicional durante las faenas diarias. La población humana del mundo es mayoritariamente rural y pobre, pero tiene otra cosa en común. Las mujeres no solo asumen su papel de madres, sino que realizan además los trabajos más duros. ¿Cuándo comenzó esta desigualdad? ¿Por qué es aceptada en prácticamente todo el planeta? Lo cierto es que el hombre y la mujer se distinguen en tamaño y fuerza física, aunque biológicamente la mujer es más fuerte. La razón evolutiva de la fuerza del hombre es la defensa y la competición. Defender al grupo es una misión peligrosa y parece lógico que la evolución la haya encomendado al macho, preservando a la hembra que tiene una misión más importante. Pero tanto la defensa como la caza han dejado de ser necesarias en la mayoría de los grupos humanos. Los animales salvajes ya no suponen una amenaza para los niños y la ganadería ha hecho innecesarias las grandes cacerías. Los varones han visto cómo sus deberes menguaban mientras las mujeres asumían cada vez más tareas. El pacto se ha roto, el reparto ya no es justo. Pero además, la reclusión de la mujer en el recinto laboral doméstico la separa y la margina de la vida pública y la cultura de los adultos. La esperanza son las nuevas generaciones.